Hola, regresamos al curso de lógica. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más solicitados de este curso de lógica, las ideas y su división. Estamos en Formando la Red. Curso de lógica, las ideas y su división. Antes de hablar de las ideas y su división, es importante, en lógica, tener muy en claro las operaciones simples del pensamiento. Para ello, hay que distinguir entre la operación, el pensamiento y la expresión. La primera operación del pensamiento se llama simple aprehensión. Esta es la capacidad del ser humano de abstraer contenido del mundo exterior para formar una idea. La operación, pues, es la simple aprehensión, pero el pensamiento que se genera es la idea. Las ideas están en la mente de cualquier sujeto. Sin embargo, para poder expresarlas, hacemos uso del lenguaje, ya sea de forma oral, escrita, o bien por medio de alguna imagen o alguna pintura. A la expresión de la idea le vamos a llamar concepto, y todo concepto es definible, es decir, que las ideas expresadas como concepto, el ser humano las puede definir. Los antiguos griegos nos han enseñado que una definición debe de poseer dos características importantes: el género y la diferencia específica. Se entiende por género al grupo al que pertenecería aquel concepto que yo quiero definir, un grupo general, mientras que la diferencia específica es la característica o características que van a diferenciar aquello que quiero definir de los demás objetos o sujetos que se encuentran en ese género. Veamos un ejemplo. Si yo quiero definir mesa, la mesa pertenece al género de muebles, pero dentro de los muebles encontramos otros, como lo es la silla, el buró, el ropero, la bufetera, el closet, entre otros. ¿Qué característica o características van a diferenciar la mesa de los demás? Podemos decir la funcionalidad, que la mesa sirve para apoyarnos y comer. Queda entonces la definición de la mesa de la siguiente manera: mueble que sirve para apoyarnos y comer. Cuando nosotros queremos definir algún concepto, entre más claro y delimitado sea el género y más clara y específica sea la diferencia específica, la definición quedará mejor. Si ya te aprendiste esta fórmula para poder definir cualquier concepto, muy probablemente cualquier cosa que te pregunten qué es, tú podrás dar una respuesta correcta. Veamos ahora la segunda operación del pensamiento. Esta es el juicio, y el pensamiento que genera es el juicio lógico. El juicio lógico consiste en afirmar o negar algo de las ideas o de los conceptos. El juicio lógico también está en nuestra mente. Por ejemplo, si yo tengo la idea de perro, pero yo afirmo que el perro tiene 4 patas, ya estoy haciendo un juicio lógico. Estoy afirmando algo de la idea de perro. Por eso el juicio lógico dice afirmar o negar algo de una idea o de un concepto. También puede ser la negación. Si yo digo el perro no vuela, también es un juicio lógico, solo que en esta ocasión estamos hablando de un juicio negativo. A la expresión del juicio lógico le vamos a llamar proposición.
y no hay que confundirlas con las preposiciones, elementos del español. Aquí hablamos de una palabra nueva o diferente, proposición. Te recomiendo ver el video sobre las proposiciones y las características que tienen las proposiciones. Te dejo el enlace en la descripción o da clic en el siguiente enlace. Veamos ahora la tercera operación del pensamiento: raciocinio. El raciocinio genera silogismos como pensamiento, pero la forma en la que las expresamos son los argumentos. Un argumento consiste en la unión de dos o más premisas o proposiciones para llegar a una conclusión o a un conocimiento nuevo. Si yo tengo la proposición, si llueve, el suelo se moja, y ahora le agrego la proposición, hoy el suelo está mojado, yo puedo llegar a una conclusión, la conclusión de que hoy llovió. Este proceso mental que hace el raciocinio, que hace el pensamiento por medio del raciocinio, genera el pensamiento de silogismo y es un argumento. Estas son las tres operaciones simples del pensamiento. Cada una de ellas genera un pensamiento diferente y lo expresamos de manera diferente. Para la lógica que estudia el pensamiento y busca que éste sea ordenado y coherente, es sumamente importante diferenciar cada una de estas operaciones, sus pensamientos y expresiones, ya que cuando se busca o se determinan los elementos para ver si nuestro pensamiento es correcto, lo hacemos en relación con las ideas o los conceptos, las proposiciones y los argumentos. Y es así como podemos dar este preámbulo al tema. Conociendo estas operaciones, podemos empezar a abordar a la idea y su clasificación. La primera clasificación o división de las ideas es según la manera en que las adquirimos. Habíamos dicho que las ideas, como pensamiento, se originan gracias a la operación de la simple aprehensión, es decir, esa capacidad que tiene el sujeto de abstraer elementos o información del mundo exterior y generar ideas. Cuando esas ideas son adquiridas gracias a la simple aprehensión, les vamos a llamar ideas directas. Sin embargo, también hay ideas indirectas. Las ideas indirectas son aquellas que se generan en relación con las ideas directas y no directamente con la simple aprehensión. Por ejemplo, si yo tengo la idea directa de un pescado y tengo la idea directa de una mujer, es decir, gracias a la simple aprehensión yo puedo generar la idea de lo que es un pescado y lo que es una mujer, de forma indirecta yo puedo generar una idea completamente diferente, la de la sirena. Es decir, que la sirena yo no he pasado por un proceso de la simple aprehensión y abstraerla, porque la sirena no existe en el mundo real físico, aunque sí va a existir en el mundo mental. Como una idea indirecta, su realidad se va a basar en la intelectualidad o en el pensamiento del sujeto. También tenemos ideas innatas, una serie de ideas que no requieren de la experiencia para saber que existen. Las ideas innatas, según algunos filósofos, entre ellos Platón, son aquellas que traemos desde el momento en que nacemos. Es importante recalcar que también existen unas posturas contrarias, las cuales sostienen que no nacemos con ideas innatas, sino que nacemos cual tabula rasa, es decir, como una pizarra en blanco.
y que por medio de las experiencias nuestra mente va llenándose de ideas, de juicios y argumentos. Es más, afirman que según sea la experiencia o el impacto que tenga la experiencia, será qué tan grabada está una idea en nuestra mente. También tenemos ideas discursivas. Estas requieren de profundización racional. Las ideas discursivas son aquellas que se logran por medio de un proceso racional. Los griegos le llamaban discurrere al proceso de ir de un lado al otro, como si fuera un río. Las ideas discursivas son aquellas que logra el ser humano en un proceso intelectual, en el cual va de una idea a otra y a otra, hasta que logras adquirir una idea completamente diferente. Para algunos, un ejemplo de una idea discursiva sería la idea de Dios, aunque la religión o la teología quizá no está de acuerdo. También tenemos las ideas arbitrarias. Estas son muy parecidas a las ideas indirectas, pero las ideas arbitrarias pueden tener un referente en la realidad. Estas se logran por medio de la combinación de contenidos. Un ejemplo, la persona que creó a Chewbacca la creó de forma arbitraria en el sentido de que unió una serie de contenidos, combinó una serie de elementos para crearlo: el tamaño, el color, el pelambre, la forma de hablar y el contexto en el que se desarrolla este personaje. Una vez que lo creó, esta idea de Chewbacca ya tiene un referente en la realidad, pero fue una idea arbitraria en el sentido de que fue por la combinación de contenidos. Estas son las 5 formas o tipos de ideas que podemos dividirlas según la forma en la que las adquirimos. Ahora vamos a ver la división de las ideas según su extensión. En primer lugar tenemos las ideas singulares. Son ideas que hacen referencia a seres completamente únicos cuando hablamos de un ser concreto. Por ejemplo, este león. No hablo de cualquier león ni de todos los leones del mundo. Aquí hablo de este león, un león concreto. Por ejemplo, hablemos del Alex el león, el de la película. La idea de Alex el león es una idea singular, hace referencia a una cosa en concreto. Así como tenemos las ideas singulares, también tenemos las ideas particulares. Estas hacen referencia a un determinado grupo de la especie. Por ejemplo, si yo digo león, aquí ya no hago referencia a un león único, sino que sí puede ser cualquier león. Cualquier león. Habíamos dicho Alex el león, pero en este caso la idea particular de león puede permitir cualquier otro. Por cierto, ¿te sabes el nombre de algún otro león que haya salido en alguna película? Ponla en los comentarios. Siguiente tipo de idea. Idea colectiva. Son aquellos atributos o ideas que podemos aplicar a una totalidad de seres. Por ejemplo, parvada, manada. Estas ideas son aplicables a un grupo, por eso se les llama colectivas. Cuando nosotros decimos parvada, la idea de parvada es en relación con un grupo determinado de aves. O bien manada, si es que nos estamos refiriendo a otro grupo o especie. Ideas universales. Las ideas universales aplican para todos los seres de la misma especie. Por ejemplo, felinos. Aquí hablamos más en el sentido de un género, el género felinos. Dentro del grupo de los felinos podemos encontrar al león, al tigre, al jaguar, al chita, al puma, al gato doméstico, entre muchos otros. Cuando decimos felino, la idea de felino es de tipo universal,
porque abarca su extensión a todos los seres de una misma especie. Finalmente tenemos ideas llamadas trascendentales, y solo son 4: unidad, verdad, bondad y ser. No quiero abundar tanto sobre el tema de los trascendentales, ya que es un tema propio de la filosofía. Y en este curso de lógica basta con entender un poquito en qué consisten los trascendentales. El trascendental ser hace referencia a una propiedad que tiene cualquier ente, la de ser. Si yo volteo hacia mi escritorio y veo una pluma, un lapicero, yo digo el lapicero es. Mi mesa es. La puerta es. Mi casa es. Cualquier ente posee el ser. A la idea del ser se le llama trascendental, porque va más allá de lo singular, lo particular o lo colectivo, incluso más allá de lo universal. Es algo aplicable a todo, incluyendo una realidad física, una realidad mental, una realidad psíquica, una realidad teológica o una realidad metafísica. Bondad. Por el hecho de existir algo, se puede decir que es bueno, porque entre el ser y el no ser, el ser es más completo, es más perfecto, por lo tanto es más bueno. Decimos que algo es bueno solo por el hecho de ser o existir. Claro, aquí hablamos de la bondad en un sentido trascendental, no de la bondad ética, mucho menos de la bondad teológica. Esos tipos de bondad son diferentes a la bondad común trascendental. Verdad. Cuando un ente es, lo es en la medida en que es verdadero. La verdad es un trascendental ligado al ser. Y finalmente tenemos la unidad. De cualquier ente, de cualquier ser, podemos decir que es, y es porque es único, porque es uno. Y es así como tenemos la división de las ideas según la extensión: singulares, colectivas, particulares, universales y trascendentales. ¿Conoces algún tipo de ideas colectivas? Deja en los comentarios, o bien de alguna idea que sea universal. Veamos la tercera división de las ideas, según su comprensión. Tenemos las ideas simples. Son aquellas ideas que hacen referencia a un significado o hacen referencia a una sola cosa, de manera simple, que cuando nosotros las evocamos, no pensamos en otra cosa diferente. Un ejemplo simple sería el ser. Cuando yo digo ser, es una idea simple y no nos confundimos o pensamos otra cosa. La mayoría o todo ser racional sabe y distingue lo que es el ser. También tenemos ideas compuestas. Son aquellas que se componen, como su nombre lo dice, de dos o más elementos. Por ejemplo, si yo digo ser humano es una idea compuesta, se compone de ser y humano. No en un sentido de palabras, sino la idea como tal, porque no olviden que hay ideas que pueden ser expresadas con múltiples palabras, pero solo son una idea o un concepto de ella. Ser humano es una expresión que ahorita estoy haciendo del concepto, pero la idea general del ser humano es una idea compuesta, ya que por un lado tenemos lo que lo hace ser
y por otro lado lo que lo hace ser humano. Otro ejemplo podría ser los viejos árboles del cofre de Perote. Aunque es una oración o bien una proposición, esta encierra una idea, pero es una idea compuesta porque estamos hablando de la idea de árboles, la idea de lo que entendemos por viejo, la idea de lo que entendemos por bosque y la idea de la locación del cofre de Perote. Así como tenemos ideas compuestas, hay otras que son complejas, es decir, que el significado de estas ideas requieren de un proceso descriptivo o reflexivo más complejo. Tal fue el caso de ser humano, porque no es lo mismo definir lo que es un lápiz, un útil escolar que sirve para escribir, que lo que podemos decir de ser humano. El ser humano es una idea compleja, porque para poderlo definir necesitamos muchos elementos. Por ejemplo, decir que es un ser racional, que es un ser social, que tiene capacidad de amor, que es un ser psíquico, que es un ser que puede cometer errores, que es un ser en constante evolución, que es el único ser que puede proponerse un plan de vida diferente a su fin natural, que es un ser que tiende a buscar un Dios, entre muchas otras cosas. Es más, habrá alguna postura filosófica que sostiene que el ser humano como tal no lo podemos definir, ya que su naturaleza es ser un ser indefinible, que en el momento en el que le ponemos límites, que es lo que hace una definición, ponerle límites a algo, en ese momento el hombre fracasa como hombre, porque su naturaleza es la de ser un hombre caminante, un hombre que siempre está en constante evolución. Un hombre es un ser que difícilmente va a alcanzar la perfección, al menos hasta el momento de su muerte. También tenemos ideas abstractas. Las ideas abstractas no tienen un referente directo en la realidad. La mayoría de ellas funcionan como un atributo que le aplicamos a elementos de la realidad o a sujetos de la realidad, objetos de la realidad. Por ejemplo, la puntualidad. Todos podemos tener la idea de lo que es la puntualidad, pero ninguno de nosotros se levanta por la mañana, abre la puerta y le dice: «Pase, señora puntualidad, buenos días». La puntualidad no tiene un referente real, aunque sí sabemos lo que es la puntualidad porque conocemos los hombres puntuales. Una persona que realiza una acción en una hora determinada. La puntualidad, la bondad, la tristeza, el hambre, el amor, son algunos ejemplos de ideas abstractas. También tenemos ideas unívocas e ideas equívocas. Las primeras hacen referencia a aquellas ideas que tienen un solo significado, mientras que las segundas son ideas que pueden tener dos o más significados. No hay que confundir la palabra equívoca con estar equivocado. Esta palabra hace referencia a que tiene muchos significados. Por ejemplo, banco. Si yo digo banco, es una idea, es un concepto que tiene varios significados. El banco como un mueble que sirve para sentarse, o el banco como el instituto a partir del cual se puede conservar o administrar los recursos financieros de un estado o de las personas. Finalmente tenemos las ideas análogas, y son aquellas, como dice su nombre, que se utilizan para hacer una analogía con otras. Una analogía se traduce directamente como en parte igual, en parte diferente. En poesía, por ejemplo, tenemos la metáfora. Cuando alguien dice: «Tus ojos son como dos verdes esmeraldas que brillan por la noche»,
hace referencia de que algún sujeto tiene los ojos verdes. No quiere decir que tenga 2 piedras en los ojos, solo hace referencia a su color. Las ideas análogas son aquellas que nos permiten entonces hacer referencia a algo por medio de algo. Y esta es la clasificación de las ideas. Vimos la clasificación de las ideas según la manera en que las adquirimos, según su extensión y según su comprensión. Para la lógica es importante distinguir de qué ideas hablamos cuando hacemos un argumento, ya que muchas veces confundimos el tipo de idea o su origen, y esto puede determinar que un argumento sea correcto o incorrecto. Hasta aquí este tema. Espero que te haya servido y te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y darle like a este video. Tus comentarios, el suscribirte y el darle like nos sirve para seguir creciendo y formando la red.